Hey, ¿qué hubo, manguacas? Hoy le traigo la parte número 3 del mangua, el jugador devorador de acero. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos de una vez. El manga da continuación, unos días después del incidente del cuartel. Dos chicas se encuentran conversando, diciendo una que hubiera escuchado que los rumores sobre el protagonista eran reales, la otra decía que no lo podía creer, a lo que ella le decía que lo hubiera escuchado por el propio trabajador de ese lugar. Vemos que estas chicas pertenecen a la tercera brigada femenina de Caballo Dorado, del primer escuadrón. La chica pelirrosa le terminaba diciendo a la otra que los otros soldados solo esperaban ser asesinados, pero que de repente apareció nuestro protagonista con una enorme espada y rebanó a los otros duendes. A lo que la otra le pregunta que cómo era posible que un rango F pudiera hacer todo esto, a lo que esta le termina diciendo que eso no era una fantasía, que no tenía sentido. Vemos a ese sujeto que termina diciendo que si quiere que se crean ese disparate. Vemos que esta persona es el sargento Oh Shangok, el mago especializado comunicación, el comandante del escuadrón. Vemos que la otra persona le termina diciendo que era completamente la verdad, y vemos un grandulón que termina diciendo que bajaran la voz. Él termina diciendo que él iba a rectificar eso. Para seguir intimidando, termina diciendo que el sargento no hubiera aceptado su saludo, pero él continuaba bajando la mano. A lo que este dice que no, rápidamente lo presentan que es el soldado Park Aileen. Aquí no presentan el nombre de este soldado grandote, que es el soldado Lee Bun-suk, un bárbaro con afinidad al combate cuerpo a cuerpo. Su especialidad es de alto rango, un rango D, juzgado como un rango C. Así que vemos al jefe que termina diciendo que él no veía a esos soldaduchos derrotando a un monstruo jefe, así que su conclusión es que fue el ataque final de algunos de los bastardos que se quedaron atrás de la hora de los duendes. Que si por un golpe de suerte un rango F se hubiera vuelto salvaje se convertiría en un problema para su disciplina militar, a lo que este grandulón simplemente termina riéndose con una cara de poca confianza, diciendo que no podían dejar que se convirtiera en un problema para la disciplina militar. Luego nos encontramos en la sala del comandante del batallón, donde se encuentra el protagonista, la waifu, otro chico y el jefe, encargado de la base. El protagonista se termina reportando y presentándose diciendo que ha ido porque tenía un asunto en esa sala del comandante del batallón, pensando el protagonista que si las cosas terminaban bien podría haberlo dejado pasar, preguntándose que por qué tuvieron que llamarlo el protagonista. Vemos a la waifu que presentamos en los capítulos anteriores, la teniente Seonhwa, paladín negro especialidad paladín, jugador de rango B. Vemos al peli amarillo que es el teniente Lee Min-hee, un mago especialidad energía, jugador de rango C. Vemos al jefe que termina preguntándole al protagonista que si era cierto que hubiera desobedecido las órdenes de esperar y que hubiera repelido con fuerza la primera ronda del portal. Aquí vemos la descripción de esta persona, que es el comandante del batallón, teniente mayor Kim Kam-seok Drida, nombrado el rey de las montañas de Nangsam, jugador de rango B, el puesto número 166 en Corea del Sur. A lo que el protagonista piensa que si dice algo equivocado iba a acabar en un juicio militar, así que iba a controlarse como mucho y tenía que acabar con el calabozo militar. Afirmando el protagonista diciendo que sí, que era verdad, que hubiera tomado acción cuando se abrió el portal mientras estaba de guardia y respondió de inmediato. El jefe le termina diciendo que hubiera visto el informe pero que no podía entenderlo, que en una situación normal el protagonista, un soldado de rango S, hubiera sido completamente devorado. Pensando el protagonista que esa persona emanaba una presión demasiado intensa pero que si retrocedía ahí su vida militar sería a la M. A lo que el protagonista le dice que se siente engañado, que se siente como si hubiera sido estafado por él, a lo que él le termina diciendo que se explique mejor. Vemos al peli naranja que le termina preguntando que cómo se atrevía a decirle eso al comandante del batallón, pero este lo termina deteniendo diciéndole que terminara de hablar al protagonista, a lo que este le termina diciendo que hay algo que él enfatiza cada vez que han entrenado juntos, que algo que él dice sin falta cada vez. Que si lo recordaba, vemos que en el recordatorio persona se encuentra hablando diciendo que no importa lo bajo que sea su rango, que si se acerca usando el gran libro del texto táctico sobre los monstruos de la AMT, incluso si era de rango D, incluso si era de rango E, podía enfrentarse a los trolls, diciendo el protagonista que de acuerdo con su entrenamiento, incluso si un rango F como él podría luchar contra un troll, un duende no era algo imposible, que aunque fue en contra de las órdenes del centro de control, si no hubiera ido a apoyar el sexto puesto, hubiera sido todo un desastre. Pensando el protagonista que hubiera hecho un buen espectáculo, así que ahora iba a atacar emocionalmente.
Este sigue pensando en las palabras que decía, diciendo que por lo tanto para un verdadero soldado no hay rangos, que se preparen para lo peor y luchar con todo, diciéndole al protagonista que sí, que era eso lo que siempre enfatizaba y que así como él dijo, así era un verdadero soldado, que como el soldado de comandante del batallón que tanto respetaba el protagonista. Wow, qué tanta fachada que sigue diciendo esto. Así que él se hubiera tomado a pecho las tácticas que hubiera aprendido después de su difícil entrenamiento y que hubiera hecho todo lo posible para responder llevando a cabo la estrategia con los soldados, poniendo su vida en juego. Diciendo que la única razón por la que pudo soportar su vida militar mientras se burlaban de él y despreciaban por ser un rango F. Diciendo que fue por la verdadera mentalidad militar que sintió de él, que esa creencia fue la única razón. Que así que verle negar los resultados de esa creencia, el comandante del batallón se sentía como si toda su vida militar estuviera siendo negada. Pensando el protagonista que el comandante del batallón, Kim Kam-seo, justo cuando fue nombrado subteniente de las puertas comenzaron a abrirse, y que casi moría en una pelea con orcos, y se convirtió en uno de los primeros miembros fundadores de la AMT, que en otra palabra es un militar hasta los huesos, que él le dijo que tomaba la palabra de su superior, la suya, como su creencia y se jugaba la vida por sus compañeros. Entonces, ¿cómo podía enviarlo a un juicio militar? Le termina diciendo al protagonista que ya entendía que si así que esa era su creencia, y se le termina diciendo al protagonista que él que se convierta en un suboficial. Vemos que le llega una notificación al protagonista diciendo felicidades, la absorción se ha completado, has satisfecho las condiciones especiales y has ganado una nueva habilidad. Información de la habilidad, nombre, fortalecimiento, transformación corporal, rango de efecto, utiliza maná 5 y fortalece temporalmente parte del cuerpo. Si tragas más de la cantidad fijada del metal mágico de alta dureza, el rango de la habilidad aumenta. Peso del metal que se puede manipular 2558 gramos. A lo que estos dos se terminan sorprendiendo por lo dicho de esta persona, a lo que el protagonista se queda mirándolo fríamente. Nos encontramos en el gimnasio de la tercera brigada, el primer batallón de estación, sala de entrenamiento. Vemos al protagonista que se encuentra haciendo ejercicio pensando que se ha ido a la mierda intentando evitar el puesto de un guardia. Vemos a dos personas que se encuentran observando al protagonista pensando algo raro. Vemos que nos explican con mayor detalle lo que pasó el día de la sala después de haberle pedido que se convirtiera en suboficial, donde vemos al pelinaranja diciendo que él no podía hacer eso, con rango F nunca se había convertido en un suboficial en la AMT. Pensando el protagonista que gracias a las discusiones del jefe del pelotón, Lee Min-hee, hubiera ganado algo de tiempo diciendo que se lo pensaría, pero que sería mejor no destacar durante un tiempo, a lo que vemos que termina llegando el grandulón que hubiéramos visto momentos atrás llamando al protagonista, preguntándole si hubiera terminado con su entrenamiento, a lo que el protagonista le dice que no. Se termina riendo y el protagonista le preguntaba que qué estaba haciendo, a lo que le termina diciendo que él pensó que la persona más famosa en esos días usara solo ese peso para hacer ejercicio, que eso era una vergüenza para su unidad, a lo que vemos que los demás se encuentran bastante sorprendidos preguntándose que qué pasaba. Pensando el protagonista que sabe que si lo evitaba en ese momento empezaría a acosarlo abiertamente como en su vida pasada, a lo que el protagonista se termina enojando bastante diciéndole que vayan a pelear. Todos se quedan totalmente sorprendidos. Vemos que se encuentran todas las personas hablando del combate que se encontraba pasando en el gimnasio, a lo que todo el mundo se encuentra reunido en el gimnasio para ver dicho combate. Vemos que estos se terminan preparando para el combate y vemos al grandulón diciendo que su asombroso soldado raso iba a caer de un solo golpe. Se abalanza rápidamente contra el protagonista. Cambiando de panorama, vemos que dos personas se encuentran hablando, diciendo que un soldado se hubiera ido de vacaciones. A lo que vemos al otro que le termina diciendo que estaba emocionado desde que hubiera escuchado que tenía el talento para ser un santo de la espada, que quería verlo con sus propios ojos. Lo que le termina diciendo al suboficial que el sargento Chol Myung-ho puede ser el as ahora, pero que hay otro tipo llamado el futuro as y que tiene el rango bárbaro, a lo que se termina preguntando quién es esta persona. Vemos que lo presentan Cho Myung-ho, suboficial, instructor táctico de la unidad Tigre Negro. Unidad Tigre Negro, la unidad de fuerzas especiales más elitista de la AMT, todo menos su nombre es secreto del estado. Diciéndole que hubiera ido hacia allá para verlo, así que no es posible que él vuelva con las manos vacías.
que por qué no echaba un vistazo ya que estaba en ese lugar, a lo que vemos que continuó el combate. El grandulón continuaba atacando al protagonista y él esquivando todos sus ataques. Vemos que lo termina pegando de la barra, pero este termina atacando al protagonista, a lo que este fácilmente termina esquivando, tratando de hacer enojar a este grandulón, por lo que sí lo consigue. Vemos que las dos personas que se encontraban hablando anteriormente terminan llegando, donde uno le dice al suboficial que por suerte hubieran llegado en el momento indicado, que ya tenían el escenario montado para que él vea su audición, preguntándole que qué le parecía, ya que todo y cada uno de sus golpes tenían bastante potencia. Este termina observando el combate y después dice que qué sentido tenía si ni siquiera podía pegarle, pero este le responde que solo era un inexperto, pero que si le daba un buen puñetazo sería la hora del Grand Slam. Ustedes entenderán. Vemos a este pendejo bastante enojado, preguntándole al grandote si estaba siendo demasiado suave con el protagonista que reaccionara, enojándose los demás preguntándoles que si entrenar era una broma, que ellos hubieran apostado por él, a lo que este simplemente se queda pensando que ser suave era como una M, que su cuerpo se siente extrañamente pesado, abalanzándose contra el protagonista, pero vemos que el protagonista utiliza su habilidad en su bota, de la cual se encontraba con un poco de metal, haciéndole bastante presión hacia abajo, por lo que se siente bastante pesado y no puede pegar ni un solo golpe, preguntándose qué le estaba pasando. El protagonista se dice a sí mismo que ese tipo probablemente se siente como si estuviera luchando en un pantano, riéndose. El grandón termina deteniendo el duelo, diciendo que sus piernas estaban un poco raras, a lo que el protagonista le pregunta que si era de la nada, preguntándole que por qué, que si las cosas no iban a su favor, a lo que se enoja y arranca para atacar a nuestro protagonista, activando su habilidad de rango D, por lo que los demás quedan bastante sorprendidos, el cual la habilidad de él es el fortalecimiento corporal, modo berserker, por lo que el protagonista decide ponerse serio, a lo que el jefe termina pensando, fortalecimiento corporal, ya no están en el dominio del sparring, pero ¿qué pasa con su oponente? Su mirada no tembló en absoluto, diciendo que era como una pelea entre un búfalo enfurecido y un leopardo que tiene sus colmillos escondidos. Vemos a este tipo que aumenta su masa muscular, por lo que el protagonista parece un simple ratón al lado de él, por lo que el jefe termina diciendo que eso era bastante divertido, a lo que el otro termina preguntando si él no se lo hubiera dicho, ya que ese tipo, Lee Bun-Soo, no era ninguna broma. Le decía que un rango D que podía usar fortalecimiento corporal también era la primera vez que veía uno de esos. El grandulón se termina enojando diciendo que iba a terminar con eso ahí y ahora, desapareciendo de la vista del protagonista, por lo que aparece enfrente de él dándole un tremendo golpe, arrinconándolo contra la pared. Vemos que los demás se encuentran celebrando, ya que le hubiera dado un golpe y como hubieran escuchado anteriormente, si un golpe de él podía impactar, como quien dice podría ganar. Ahora vemos el grandulón que termina preguntándose qué era eso, ya que el choque que sintió era como si hubiera acabado de golpear una barra de acero con el puño desnudo. Vemos que el protagonista termina utilizando su habilidad fortalecimiento de la transformación corporal rango de efecto, utiliza maná 5 y fortalece temporalmente una parte del cuerpo. Comer cierta cantidad de metal mágico le da dureza, aumentará el rango de la habilidad. El protagonista piensa que era la transformación del cuerpo fortalecido, que era una habilidad que convertía una parte del cuerpo en acero. Bueno gente, vemos que este tipo le robó el jaque a Luffy, pues continuemos con la lectura. Por lo que continúa riéndose del gordo, a lo que este tipo se abalanza contra el protagonista nuevamente, a lo que el protagonista continúa esquivando. A lo que el protagonista pensaba que usar esa habilidad de un tipo como él era como un desperdicio, utilizando su habilidad en el pie, diciendo que para gente estúpidos como él tenía que actuar porque era muy fuerte, dándole una patada en la rodilla, colocándose rápidamente del lado izquierdo y dándole un tremendo puñetazo en la cara. Después que lo termina tumbando, vemos que todos se terminan sorprendiendo. Vemos al jefe diciendo que finalmente hubiera mostrado sus colmillos, a lo que continúa atacándolo, que finalmente mordió su cuello, que él era una verdadera bestia y que no había forma de que suelte su cuello después de haberlo agarrado. Pero vemos que grandulón lo termina tomando por el poloché, sorprendiéndose el protagonista, a lo que le dice que era muy asqueroso y que no sabía qué truco hubiera usado, pero tenía que usar que muriera de una pinche vez, tirándolo hacia adelante. Y bueno gente, hasta acá el video. Si quieren la parte número 4 vamos a poner una meta de 80 likes y 10 comentarios. Bueno, hasta la próxima.